Voy a pedirles que esta mañana miren conmigo en sus Biblias en el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Tengan sus Biblias allí abiertas en esta parte. Y antes de leer el texto que quiero que enfoquemos esta mañana, déjenme contarles una pequeña historia bastante, diría yo, paradójica y hasta trágica. En estos días estaba mirando un documental acerca de personas que resultan metidos en la delincuencia, en el crimen, y resultan siendo incluso asesinos en serie. Y estaba mirando el caso en particular de un hombre que pertenecía a la primera iglesia bautista de una determinada ciudad en Estados Unidos. Era diácono de la iglesia. Había estado en la iglesia prácticamente desde muy joven, desde niño. Su madre era también una persona líder en la iglesia, maestra en la iglesia. Pero un día este diácono creció y se casó y después resultó involucrado en una conducta inmoral y luego terminó convirtiéndose en un asesino y terminó condenado a muerte. Esto sucedió por allá como por el año 1995. Y la historia, brevemente, la que narra el documental, es que desde niño su madre lo formó de una manera sumamente rígida. Por alguna razón, la mamá tenía un serio problema, un prejuicio muy serio hacia el sexo, hacia la sexualidad. Y bajo ese prejuicio, ella formó a su hijo, inculcó en su hijo una serie de ideas y de pensamientos y siempre le habló de manera negativa acerca del sexo y siempre le estaba repitiendo que las prostitutas eran mujeres muy malas y que merecían la muerte, que él debía cuidarse de eso. Pues a la postre, todas esas advertencias y todo eso que la mamá fue poniendo en la cabeza de su hijo, precisamente resultó induciéndolo a hacer lo que la mamá estaba tratando de evitar que hiciera. Este hombre creció, se hizo líder en la iglesia, se hizo diácono, se casó y muy pronto terminó siéndole infiel a su esposa, vivía buscando prostitutas y al final llegó a tal punto que un día asesinó a una de ellas, llevado por la idea que su madre había sembrado en su mente, y después asesinó a otra. Al final lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Me pareció un caso muy lamentable ese, sobre todo al mirarlo desde la perspectiva de que se trataba de personas pertenecientes a una iglesia cristiana. Y todo eso me hizo pensar que muchas personas, desafortunadamente, que llegan a creer en Cristo, se bautizan, asisten a la iglesia y hacen otro sinnúmero de cosas, pero que por alguna razón no traen a la luz sus serios problemas de personalidad y de carácter. Entonces los mantienen en el anonimato, con lo cual resultan haciéndose daño a sí mismos y hacen daño a otros. Esta madre nunca imaginó, ni quizás sería ese su propósito, que estaba formando a su hijo para que terminara en la pena de muerte.
El hombre de nuestra historia simplemente actuó de la misma forma que le enseñaron a verse a sí mismo. Hay una referencia en el libro de los Proverbios, en el versículo 7 del capítulo 23, donde dice: ¿cuál es el hombre en su corazón? Así es él. Hay otra versión que dice, quizá la Reina Valera que generalmente usamos, que dice: así como son los pensamientos más íntimos en el corazón del hombre, así es él. Y esto se refiere, brevemente, se refiere a una actuación basada en la forma de verse a sí mismo. Describe a una persona que actúa exactamente de la misma forma en que se ve a sí mismo. Muy bien, en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 1, miren bien lo que el apóstol Pablo dice. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren bien, en este texto es muy importante el tema de la libertad, de haber sido hechos libres. Pablo dice que Cristo nos hizo libres, pero también dice el texto que nosotros debemos procurar no estar sujetos a ningún yugo de esclavitud. Así que eso implica que nosotros somos llamados a actuar, a vivir como libres. Pero resulta que para actuar, para vivir como libres, se requiere saberse libre, sentirse libre, realmente experimentar una libertad real interior en el corazón. Hay que saberse libre. Ser conscientes de la libertad con que Cristo nos hizo libres, es lo que dice Pablo. Que al nivel de nuestra conciencia, la libertad con la que Cristo nos hizo libres sea una realidad que se refleje en nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo dice esto a personas que por alguna extraña razón estaban volviendo a su antiguo estado de esclavitud a la ley. Estaban volviendo allí donde ellos trataban de cumplir con la ley y ser buenos ante Dios, pero fracasaban y fracasaban. Estaban tratando de volver a lo que procuraban cumplir, pero fracasaban. Y volver a exponerse otra vez al señalamiento de la ley, a la idea de que el fracaso trae condenación. Y la ley siempre estaba diciéndoles: tú eres un fracasado, tú eres un fracasado, tú estás mal delante de Dios, tú en realidad no eres aprobado por Dios, no eres amado por Dios porque estás en pecado. La ley siempre estaba fustigando eso en la mente y en la conciencia de la gente. Y Pablo estaba tratando de advertir a los que estaban tratando de volver a esa misma situación. Personas que habían quedado tan marcadas por la esclavitud a la ley que pensaban que esa era la forma correcta de vivir. En la película El Náufrago, protagonizada por Tom Hanks, el protagonista pasa 5 años en una isla desierta. Y allí en esa isla, él solo, absolutamente, tiene que ingeniárselas para vivir, para conseguir su alimento, para buscar o tener dónde guarecerse, dónde dormir, cómo vestirse. Él tiene que ingeniárselas para sobrevivir. Pero cuando al final es rescatado y regresa a la civilización,
Él vuelve otra vez a su apartamento perfectamente amoblado, pero lo más irónico es que él prefiere dormir en el piso que dormir en la cama como la gente normal. 5 años viviendo como un cavernícola formaron en su mente un paradigma, un pensamiento que llegó a fijarse de tal manera que eso resultaba supremamente difícil de volver a cambiar. Nosotros, y yo creo que ninguno de nosotros está exceptuado de esto, hemos vivido por años formando paradigmas, pensamientos, ideas fijas en nuestra mente que han determinado en mucho nuestra manera de ser, de hablar, de relacionarnos, de vivir. Y yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que ese paradigma, ese pensamiento fijo, esos patrones de pensamiento fijos en nuestra mente que determinan en nosotros tantas cosas, es precisamente lo que Dios quiere cambiar en nosotros, para que podamos encontrar el sentido y el propósito de la vida en Cristo. Porque la vida en Cristo, la vida que Jesús prometió fue una vida abundante, una vida plena en la que nosotros pudiéramos de verdad experimentar libertad interior, para que esa libertad interior nos permitiera una abierta y fructífera relación con Dios a fin de que nuestra vida prospere en todos los aspectos. Por eso esta mañana, hagámonos aquí 3 preguntas. 3 preguntas a la luz de esto, a la luz de la necesidad de que nosotros debemos vernos como libres y que viviremos de la misma manera que nos veamos. Hagámonos 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Cuando consideramos esta pregunta, se tiene en mente la forma como nos consideramos a nosotros mismos, el concepto que tenemos de sí mismos. ¿Qué clase de personas nos consideramos? ¿Qué tal es nuestra autoestima? ¿Si nos consideramos personas dignas o tenemos en alguna forma la idea de que somos personas viles y despreciables? ¿O nos consideramos personas capaces de enfrentar lo que en alguna manera nos depare la vida? ¿O nos consideramos tan inhábiles y tan incapaces que nos acobardamos? ¿Qué valor nos concedemos a nosotros mismos? ¿Qué tan importantes creemos que somos o nos sentimos para otros? ¿Creemos que sí le importamos a alguien? ¿Que sí somos objeto de interés de alguien? Aunque parece que no siempre somos conscientes de eso, muchas de esas formas de pensar son las que determinan nuestra manera de vivir. Piense, por ejemplo, en estos 2 casos. Y quiero usarlos para ilustrar simplemente lo que estoy tratando de decir. Piense en lo que es el problema de la bulimia, por ejemplo. Un problema desafortunadamente muy común, muy conocido en nuestro medio. Un problema generalmente de origen psíquico, de origen mental. La bulimia es simplemente la forma como se expresa el hecho de la manera como una persona se ve a sí mismo, a sí misma. La bulimia generalmente es como más común y frecuente en las mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes, pero es la manera como se manifiesta la propia autopercepción. Una persona con bulimia simplemente
no se ve a sí misma como realmente es. La persona que tiene bulimia se mira al espejo y, perdónenme la expresión, se ve demasiado gorda, demasiado pasada de kilos, aunque esté tan delgada como un fideo. Pero en su mente ella se ve así. Por eso no come, y si come, vuelve y devuelve la comida. Ese es un problema serio, basado en la forma de verse, en una forma equivocada de verse a sí mismo o a sí misma. Pero hay otro caso. Hace un tiempo leí acerca de un fisiculturista, un hombre sumamente corpulento que por años había practicado el fisiculturismo y había alcanzado un gran nivel físico en cuanto a su desarrollo muscular. Era algo realmente impresionante. Y uno pensaría que una persona, o en este caso un hombre, con ese físico debiera ser una persona muy feliz, debiera ser una persona que se sentía muy bien con él mismo, debía ser una persona que se sentía realizada, pero ¡oh sorpresa! Este fisiculturista estaba dando una especie de testimonio en el que él decía que él se sentía la persona más infeliz del mundo, que él se sentía sumamente fracasado y que él hacía ejercicio y levantaba pesas y hacía todo eso para desarrollar más musculatura, porque cuando él se miraba al espejo, él se veía absolutamente flaco. Y cada vez él sentía que necesitaba hacer más ejercicio y más desarrollo muscular para poder verse alguna vez como él anhelaba en su mente verse. Este era un caso completamente opuesto. Algo dentro de nuestra mente se invierte. Y esto se ve generalmente en casos de abuso, algún tipo de abuso en nuestra vida. Esto se ve generalmente en casos de experiencias traumáticas o en casos en que nos hemos visto señalados, juzgados y en alguna manera marcados por parte de otras personas por lo que nos han dicho o por lo que nos han hecho o por lo que han puesto en nuestra mente. Y así somos esclavos de la forma en que nos vemos. Tendemos a vernos en la forma como nos señalaron, como nos dijeron que éramos o como a otros les parecía que éramos. Tendemos a vernos en la forma como nos hablaron. Tendemos a vernos en la forma como nos trataron. Y de igual manera, nosotros actuamos en la forma como nos vemos. En la forma como nos señalaron, nosotros señalamos a otros. En la forma como nos hablaron, nosotros hablamos a otros. Y en la forma como nos trataron, nosotros tratamos a otros. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves a ti mismo, a ti misma? ¿Cuál es tu propia percepción? Eso es muy importante comprender. Pero la segunda pregunta es, ¿qué nos dice la Escritura? Al comienzo dijimos que para actuar, para vivir como libres, nosotros necesitamos sabernos libres. Y estamos hablando de una libertad interior, en nuestro ser interior. ¿Qué nos dice la Escritura? Muy bien, dándole un poco de vuelta a la página allí, encontramos el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Capítulo 1 de la epístola a los Efesios, sin perder lo que estamos considerando en Gálatas 5:1. Pero miren Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Quiero tomarme la libertad y el tiempo para leer estos versículos. Recuerde, ¿qué nos dice la Escritura? Es la segunda pregunta. La primera pregunta fue ¿cómo nos vemos? La segunda pregunta es ¿qué nos dice la Escritura? Miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje que acabamos de leer conlleva un profundo sentido emocional que no siempre es posible captar cuando lo leemos en nuestro idioma, como aparece en nuestras Biblias. Pero es un pasaje que conlleva un profundo sentido, un espíritu emocional de alegría y pareciera que Pablo, cuando escribía ese pasaje, estuviera simplemente haciendo volar toda su alegría y su emoción y dijera: ¡wow! Todo eso tengo por haber puesto mi fe en Cristo Jesús. Una persona como yo, que he sido una persona que ha pecado, que le ha desobedecido a Dios, que he estado involucrado en crímenes y en persecuciones y en cosas malas, y Dios se fijó en mí, y Dios puso su amor en mí, y Dios me perdonó y me salvó. Y miren todo lo que tengo por haber puesto mi fe en Cristo Jesús. Sí, este pasaje es un canto de alegría. Y este pasaje contiene lo que pudiéramos llamar las afirmaciones bíblicas esenciales en la experiencia de quien ha puesto su fe en Jesús. Es la forma como Dios nos ve y quiere que nos veamos a nosotros mismos. Esto es algo así como cuando nos estrenamos un vestido. Queremos saber cómo nos vemos. Cuando alguien se estrena un vestido, sobre todo las damas se estrenan un vestido, quieren saber cómo se ven, cómo me veo, cómo te parece mi vestido, cómo te ve, se nota mi apariencia. Queremos saber cómo nos vemos. Y Dios sabe eso. Dios sabe que nosotros anhelamos, queremos saber cómo nos vemos y sabe que queremos vernos bien a nosotros mismos. Nosotros no actuaremos como verdaderamente libres en tanto no le creamos a Dios y nos veamos a nosotros mismos como libres. En el versículo 3 de este pasaje de Efesios que acabamos de leer, solamente quiero enfocar un poco ese versículo y el final. Pero Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra bendecir aquí significa hablar bien. Es lo contrario de maldecir. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, cuando le hablamos mal a alguien, cuando nosotros le decimos a otras personas cosas que son
desproporcionadas, desobligantes o que son en alguna forma nocivas para su mente, para su autoestima, cuando nosotros le hablamos mal a alguien e inculcamos en la mente de alguien, de nuestros hijos, de nuestra familia, de alguien, inculcamos por medio de nuestras palabras cosas equivocadas, estamos maldiciéndoles. Pero Dios nos bendice. Dios nos habla bien. Dios ha hablado cosas que nos bendicen. Dios ha hablado cosas, Dios nos ha dicho cosas, Dios nos dice cosas que nos levantan, que nos renuevan, que nos hacen sentir bien, que nos hacen pensar bien acerca de nosotros mismos. Dios quiere que nos sintamos bien. Dios quiere que nos veamos bien a nosotros mismos. Dios quiere que tengamos una sana autoestima. Dios quiere que nos queramos a sí mismos. Dios quiere que seamos libres de nuestros propios prejuicios causados por el pecado y por el mal en nuestras vidas. Dios nos ve como sus escogidos. Dios nos ve como sus santos. Dios nos ve como sus redimidos. Dios nos ve como perdonados. Dios nos ve como hijos adoptados. Dios nos ve aceptablemente ante Él. Dios nos ve aceptos ante Él. Dios nos ve como herederos. Dios nos ve salvados. Y Dios nos ve como suyos porque nos ha sellado con su Santo Espíritu. Pero nada de esto será real hasta que no hayamos oído y creído. Miren bien, nada de esto será real en nosotros hasta que no hayamos oído de verdad lo que Dios nos dice y hayamos creído lo que Él nos dice. Por eso en el versículo 13, de allí Efesios 1 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les diré esto de esta manera, mis hermanos y hermanas, y amigos y amigas. Jesús dijo que, entre otras cosas, el Espíritu Santo pondría en nuestro conocimiento algo que de otra manera jamás podríamos entender o percibir. Por ejemplo, en Juan 16:14 dice, Jesús dijo, el Espíritu Santo me glorificará y tomará de lo mío y les hará saber. Miren bien, el Espíritu Santo me glorificará y tomará de lo mío y se los hará saber. Y eso significa que el Espíritu Santo nos haría conocer lo que Jesús dice. El Espíritu Santo nos haría conocer lo que Jesús afirmó. El Espíritu Santo nos haría conocer lo que Jesús planteó de una manera firme e inequívoca. El Espíritu Santo actúa como una especie de traductor de lo que Jesús nos dice. La promesa es que el Espíritu Santo nos haría entender en forma aterrizada lo que Jesús dijo en forma sumamente elevada. Por ejemplo, mencionemos varias cosas aquí. Nosotros llegamos a saber que somos pecadores. Muchas personas, demasiadas personas les cuesta mucho trabajo y parece que nunca van a estar dispuestos a aceptar que son pecadores. Nosotros llegamos a saber que somos pecadores porque el Espíritu Santo nos lo hizo saber. Jesús dijo en Juan 16:8, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de que somos pecadores, nos hace saber que somos pecadores. Por otra parte, nosotros llegamos también a saber
que somos salvos. ¿Por qué sabemos que somos salvos? Somos salvos y lo sabemos primero porque un día nosotros confesamos a Cristo. Pablo decía escribiendo a los romanos que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús resucitó y que es el Señor, somos salvos. Confesamos con nuestra boca, Jesús es mi Salvador. Y cuando lo hemos hecho de todo corazón, somos salvos. Eso nos dice la Escritura. Llegamos a saber que somos salvos también porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, todo aquel que entrare a través de mí, entrará y será salvo. Perdón, todo aquel que entrare a través de mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Todo aquel que entrare a través de mí será salvo. Y también sabemos que somos salvos porque el Espíritu Santo nos lo recuerda continuamente. Y por otra parte, llegamos a saber que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8, le decía algo que es sustancial en este punto. Saber que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. Dice allí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios nos habla por la Escritura. Y la Escritura nos dice lo que Dios dice. La Escritura nos dice lo que Jesús dijo. La Escritura nos dice a través de la iluminación del Espíritu Santo lo que Jesús afirmó y dijo que era verdad. Así que nos habla a través de la Escritura. Y miren cuántas cosas la Escritura nos dice con respecto a la forma como Dios nos ve y a lo que nosotros hemos llegado a ser en Cristo. ¿Qué nos dice la Escritura? Consideremos seriamente lo que nos dice la Escritura. Ahora esto nos lleva a la tercera pregunta. Ya hemos dicho primero cómo nos vemos. Segundo, ¿qué nos dice la Escritura? Y tercero, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Cuando nosotros nos hacemos cristianos o cuando nos hicimos cristianos, nosotros o generalmente se da la experiencia de que nos vemos en un conflicto interno. Nos cuesta trabajo considerarnos realmente diferentes. Nos cuesta trabajo a veces considerarnos perdonados. Absolutamente perdonados. Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado todo. Dios nunca nos dijo, bueno, esto y esto te lo perdono, pero esta otra no te la perdono. No, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Nos cuesta trabajo a veces vernos amados de una manera incondicional. Dios nunca nos dijo tampoco, bueno, yo voy a amarte, pero no la vayas a volver a embarrar, ni vayas a desilusionarme porque no respondo. No, Dios nos dijo, te amaré con amor eterno. Con amor eterno, Dios ha dicho que nos amará. Pero a pesar de todo eso, muchas veces continuamos manteniendo las mismas actitudes, continuamos manteniendo la misma manera de hablar, continuamos manteniendo las mismas cosas y haciendo las mismas cosas y continuamos en eso porque nos hemos habituado a hacerlas por años y años. No nos hemos tomado el trabajo de tratar específicamente con esas cosas que necesitamos desarraigar de nuestra vida. Hermanos y hermanas, ser cristianos
Es asunto de una condición real que llega a darse en nosotros cuando Cristo viene a nuestro corazón. Algo sucede cuando Cristo entra en nuestro corazón, cuando Cristo viene a nuestra vida. Algo definitivamente sucede. En Cristo nos es dada una nueva forma de vernos a nosotros mismos. El Señor comienza a poner orden en nuestra mente, en nuestra autoestima, en nuestra autopercepción, en la medida en que se lo permitamos y creamos lo que la palabra nos dice. Miremos estos dos casos que siempre me han parecido sumamente significativos en el Nuevo Testamento. Miremos el caso de Lucas 8, 2, donde se habla de un grupo de mujeres que seguían a Jesús. Y miremos el caso de Lucas 8, 35, donde se habla de un hombre endemoniado que fue sanado, fue liberado por Jesús. En Lucas 8, 2 dice que algunas mujeres seguían a Jesús, se habían hecho seguidoras de Jesús, discípulas de Jesús. Y dice que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Allí se menciona a María, a María Magdalena. Allí se menciona a Juana y se menciona a Susana. Y de María Magdalena dice que habían salido 7 demonios. Y miremos el caso del endemoniado gadareno en el capítulo 8. Allí mismo en el capítulo 8, a partir del versículo 26. Un hombre al que Jesús sanó porque estaba poseído, según él, por una legión de demonios. Los dos casos que estamos enfocando aquí se refiere a personas que tenían serios problemas con la forma de verse a sí mismos, con la forma como habían sido formados, con lo que había sido inculcado en su mente o en su corazón y que los había llevado a ese tipo de conducta. En Hechos 8, del 1 al 3, es fácil deducir a partir de lo que era la situación de las mujeres en los tiempos bíblicos, cuando se le consideraba a la mujer una especie de objeto desechable de tercera categoría. Siempre se le estaba inculcando a la mujer una imagen negativa. Siempre se le estaba echando la culpa por el fracaso moral de los hombres. Siempre se le estaba resguardando acerca de que era necesario que ellas se mantuvieran moralmente puras porque ellas representaban la honra para sus esposos o para sus padres. Siempre se las mantenía en alguna manera escondidas, restringidas de muchas cosas en público. Imagínense ustedes lo que eso iría formando en la mente de esas mujeres y qué clase de personalidad y de carácter tendrían. Ejemplo de lo cual son las mujeres que dice aquí Lucas que Jesús sanó y liberó. Ahora bien, cuando Jesús entró en la vida de estas personas, de estas mujeres y del hombre endemoniado, cuando Jesús entró en la vida de estas personas, algo desde entonces, algo trascendental sucedió. Hubo un cambio sustancial. Y eso es lo que implican expresiones como la que encontramos en el versículo 2 de Lucas 8. Dice, habían sido sanadas. Habían sido sanadas. Y eso significa que fueron realmente transformadas en su carácter, en su manera de pensar y en su forma de verse a sí mismas. Fueron completamente transformadas. Fueron sanadas. ¿Y qué decir de la expresión de Hechos 8:35? Donde dice, y salieron a ver lo que había sucedido, refiriéndose al hombre endemoniado, salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Sentado, vestido y en su cabal juicio. Eso indica una transformación y una liberación total. La posesión del mal fue completamente desmantelada y vino a tomar posesión otra realidad, la presencia de Jesús. Cuando la presencia de Jesús es real, se hace real en nuestras vidas, el mal es completamente desmantelado y erradicado. A través del tiempo la persona va viéndose más y más liberada, pero la presencia de Jesús realmente es lo que hace la diferencia. En este caso, o en estos dos casos, hay dos factores en común que vinieron a ser el resultado de lo que Jesús hizo, de la presencia de Jesús en la vida de estas personas. Primero, se recuperó la cordura, o sea, una manera de pensar sana y razonable. Y segundo, se recuperó la dignidad, o sea, una manera de verse a sí mismo de una forma honrosa y valiosa delante de los ojos de Dios. Permítanme ir concluyendo con esto. ¿Qué nos dice nuestra mente y nuestras emociones? ¿Qué nos dicen generalmente nuestra mente y nuestras emociones? Nuestra mente nos dice cosas equivocadas, muchas veces. Cosas equivocadas acerca de nosotros mismos y de la vida. Las cosas que fueron sembradas en nuestra mente son las cosas que nosotros seguimos diciéndonos a nosotros mismos. Las cosas que nos dijeron un día y que quedaron allí plasmadas en nuestra mente, en nuestra inconsciencia o en nuestra conciencia, son las cosas que decimos o que seguimos diciéndonos a nosotros mismos y que determinan nuestro modo de ser y de vivir. Lo que Jesús hizo con las mujeres de Lucas 8 y el endemoniado Gadareno es la forma como Dios quiere vernos. No hay peor engaño que creerle a lo que nuestra propia mente y nuestras emociones nos dicen. Y generalmente lo que Dios nos dice tiene que lidiar y tiene que batallar con lo que nos dice nuestra mente. Nosotros puede ser que consideremos, a mí nadie me ama, nadie me quiere, nadie me respeta, a mí nadie me valora, a mí nadie me tiene en cuenta, pero Dios sí está diciéndonos todo lo contrario. Yo te amo, yo te tengo en cuenta, yo te valoro, yo di a mi Hijo Jesucristo por ti. Hermanos y hermanas y amigos, Dios no quiere que nos veamos más como abusados. Puede ser que esa haya sido tu experiencia, pero Dios no quiere que te veas más como una persona que fue abusada en alguna manera. Dios no quiere que tú te veas como una persona fracasada. Todo me sale mal, nada me resulta, todo resulta en algún tipo de pérdida. Dios no quiere que te veas más como una persona fracasada. Dios no quiere que te veas como una persona menospreciada. Es que a mí nadie me valoró, es que mis padres no me quisieron, es que a mí me faltaron mucho al respeto, es que a mí esto, a mí lo otro. Dios no quiere que te veas más como una persona menospreciada. Dios no quiere que te veas más como una persona devaluada. Es que yo no valgo para nada, no valgo para nadie, no sirvo para nada. Dios no quiere que te veas como una persona devaluada. Dios no quiere que te veas como un bueno para nada. Dios quiere verte como hijo e hija escogido, adoptado por gracia, amado, restaurado y salvado. Es la forma como Dios dice a través de su palabra que te ve a ti y a mí. Nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar y a renunciar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y aceptar
plenamente, como hizo Pablo en Efesios capítulo 1, aceptar plenamente que lo que Dios dice acerca de la manera como me ve es verdad, y que yo pueda decir como Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde el cielo, desde su trono, por su gracia y por su misericordia. Hermanos y hermanas y amigos y amigas, veámonos como hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. No olvidemos, sí, como Pablo dijera a los Gálatas, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos sujetos a ningún yugo de esclavitud. Veámonos como libres en Cristo, porque Él nos libertó. Es algo de lo que podemos y debemos apropiarnos por fe con todo nuestro corazón. Es nuestra decisión. Es tu decisión. Dios te bendiga. Permíteme orar, por favor. Dios bueno, seguimos en tu presencia, Padre, y te alabamos. Lo que esta palabra, Señor Dios, que nos revela tu Santo Espíritu, nos dice, es algo que no solamente es verdad, sino que también es algo que nosotros podemos asumir. En nosotros está, Padre, ayúdanos. El que renunciemos a cualquier forma equivocada de vernos a nosotros mismos y aceptar esa forma maravillosa como tú nos ves, por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por habernos dado libertad en Cristo Jesús. Gracias por habernos dado libertad interior en nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. Libéranos de cualquier tipo de esclavitud, de cualquier tipo de yugo de esclavitud. Señor, ayúdanos a vernos como esos hijos e hijas escogidos, redimidos, hechos aceptables ante ti, amados, perdonados, herederos, sellados por el Espíritu. Esa es una realidad. Y es una realidad que con todo nuestro corazón aquí y ahora acogemos y abrazamos, renunciando y echando fuera toda otra forma equivocada de vernos. Sí, Padre, aceptamos y creemos que somos tus hijos e hijas bendecidos con toda bendición espiritual por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Dios. Nos unimos al canto alborozado de Pablo, cuando él decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nosotros también celebramos con gozo todo aquello de lo que hemos sido objeto por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos a crecer más, oh Padre, en Cristo Jesús, por tu amor y por tu gracia. A ti sea la honra y la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.